Benvingudes, benvinguts a una nova entrega del magazín de la Custòdia Immobiliària. És el sèptim capítol i avui comptem amb Marina Crafa, arquitecta. Benvinguda, Marina. Gràcies. Estem en Alfauir, en el punt d'informació ambulant de la custòdia immobiliària que hem ficat a disposició dels pobles que col·laboren en la iniciativa. I avui tractarem la vessant social i patrimonial d'aquestes cases buides dels pobles i com podem abordar-ho des d'una perspectiva que tingui en compte el patrimoni i les necessitats d'habitatge en els pobles. Abans de començar, Sara, que està als controls, mos tira l'anunci. Marina, especialitzada en economia social, arquitecta especialitzada en economia social. Què es pots dir del teu perfil? Jo vaig donar en tu arrel d'un article de la Universitat de València en què parlàveu de la masoveria urbana, un tema que em va parèixer interessant perquè tracta aquesta qüestió, no? de com facilitar l'accés a l'habitatge i al mateix temps tindre aquesta perspectiva en les cases que estan desaprofitades, ¿no? Sí, hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar de esa sesión. Y si yo soy arquitecta de formación, tengo una graduación en arquitectura y urbanismo y soy especialista en economía social por la Universidad de Valencia. He hecho el máster con la profesora Gemma Fajardo, que ha dirigido el trabajo fin de máster, donde hemos hablado de la masovería urbana. Y desde ahí también hemos hecho publicaciones y hemos estado haciendo jornadas para hablar del tema, ¿no? De exponer y de explicar un poco qué es la masovería urbana. Además de eso, ¿no? Como arquitecta he trabajado mucho con reformas y rehabilitación de patrimonio, o sea que he podido en la economía social juntarlo todo, ¿no? Sí, Y aportar eso, una perspectiva de acceso a la vivienda de manera social, ¿no? Con un carácter social y también la rehabilitación y manutención del patrimonio. O sea, la masovería urbana ha sido una alternativa, o sea, han buscado una manera de acceder a la vivienda a personas jóvenes, ¿no? Con un contrato que tiene un origen rural y en zonas donde habían las masías, ¿no? Y entonces, a partir de eso, de patrimonio que estaba degradado y vacío, se propone la rehabilitación, como con un contrato de cesión de uso, o sea, el propietario mantiene la propiedad, el interesado hace el acuerdo de cesión de uso por un tiempo y la propuesta de rehabilitar el edificio. Entonces se hace un proyecto, un presupuesto ejecutivo, se ve cuánto cuesta la rehabilitación de este patrimonio y se hace en el acuerdo una carencia. Entonces el contrato no es un contrato así tan distinto, sino que es innovador en el sentido de cómo era un contrato antiguo, pero que se aplica en nuevos contextos. Por Sí, eso el urbano, ¿no? claro. Que sale del rural y viene hacia las ciudades a intentar, ¿no? resolver el problema del acceso a la vivienda y a la vez del deterioro del Claro. patrimonio. Entonces, lo que hemos hecho en el TFM fue buscar cómo se podría respaldar esto por las leyes, por las normas ya existentes y qué experiencias había. O sea, no hay muchas porque es muy difícil que una persona en situación vulnerable o de más necesidades de apoyo social tenga recursos econòmics Clar. i conocimiento técnico para afrontarse a una Clar. rehabilitación. Sí, a mi això era una de les qüestions que em preocupava. Quan ho vaig descobrir em va parèixer molt interessant, perquè, clar,
nosaltres des de l'oficina d'habitatge tenim 2 anys d'experiència i diguem que la primera fase va ser buscar este tipus de propostes que podrien encaixar. Però, clar, així hi ha una qüestió fonamental en la majoria urbana i és que o bé la persona inquilina té habilitats per si mateixa Sí, construir o fer la millora en la casa, sí. o bé disposa de capital per a que un altre ho faci per ell. Entonces, clar, el nostre objectiu és facilitar l'accés a persones joves i que les persones majors que viuen a soles també a través del lloguer puguen tindre alternatives que pal·lien aquesta situació de soledat. Entonces, són 2 col·lectius que normalment no tenen estalvis o molt poc estalvis i accedir al crèdit és pràcticament impossible. Entonces, ho veiem com una barrera. Aquestes qüestions com les vau abordar en el treball? Sí, lo que hemos visto es que ese era un punto, por así decir, débil del modelo de contrato, porque la persona tendría que tener el recurso económico o técnico para invertir. Y lo que sí hemos visto son soluciones que pasan por una tercera pata y entonces ya no se caracteriza exclusivamente como masovería urbana. O sea, es un contrato que trae a la luz otra vez el tema de rehabilitación y del acceso a la vivienda, pero tiene muchos entraves, entonces se buscan otras formas. Y inspiradas en otros países, aparece la forma de la fundación como una tercera pata que se responsabiliza entonces por la parte técnica o por proveer recursos económicos y materiales. Entonces, en el momento de la investigación concluimos que o bien una cooperativa de autoconstrucción de profesionales del sector, o sea, reduciríamos mucho el perfil del beneficiario. Claro. Entonces, el trabajo es importante porque trae a la luz que la gente está desesperada buscando alternativas, pero a la vez tenemos aún que encontrar una alternativa que sea sostenible para estos perfiles, para la gente que de verdad necesita. Claro, claro. Claro, diguem que el recolzament a aquests col·lectius, o sigui, la part social de la proposta, podria ser a partir d'una figura que prenga més protagonisme. Sí. I això un poc és el que, arrel d'això, vam dibuixar nosaltres també la proposta, que després Sí. Hablaremos un poco más sí, de detalle. Sí, no, pero eso es un poco porque también me pareció muy interesante y estoy súper agradecida de estar aquí porque es como dar continuidad y eso, porque si miramos hacia Bélgica, Reino Unido, allí existen otras formas de acceso al habitaje, que es eso, ya sea la propiedad o la vivienda, no se pierde o es patrimonio público o de una persona privada, pero no pierde el patrimonio, sino que se recupera y... Ja que menciones el patrimoni, com a arquitecta, què penses d'una casa buida? Es muy complicado, nos trae muchos problemas y para mí, que desde una perspectiva urbanística, es una pérdida absurda de recursos, porque una construcción que ya está hecha seguramente recibe luz, recibe energía eléctrica, o sea, son inversiones de impuestos, de dinero público, porque quien construye la ciudad es el Estado, ¿no? Al final es dinero público que se ha invertido y no se está utilizando. En un pueblo más pequeño eso va a generar el vaciamiento del pueblo, o sea, también puede, no lo sé, poner en riesgo las construcciones o el valor patrimonial de cualquier ciudad. Entonces, ya sea por desperdicio de inversión pública ya hecha, ya instalada, o sea, a veces podemos buscar datos y mirar porque lo que hay de construcciones ya hechas podría atender a la demanda de vivienda. No hace falta impermeabilizar más suelo para construir nuevo, ¿no? Sí. La cosa que a mi hora en les ciutats sí que és més visible este estoc de vivendes, perquè hi ha molts edificis plurifamiliars fets de quan
la bombolla immobiliària, però en els pobles és com algo més sutil, Sí, no? O sigui, sí que sí que és habitual pensar en un centre històric degradat, però moltes voltes no és tan visible. I, i, i clar, una casa tancada inevitablement es degrada. O sí. sigui, si no té molt bon manteniment, és un problema. Y Entonces, luego rehabilitar eso sale mucho más caro. Entonces, cuanto más degradado, más caro sí. y peor, porque incluso se puede, bueno, vamos a rehabilitar, bueno, ya no se puede rehabilitar. Entonces, es pérdida de infraestructura, de historia. En el pueblo también, porque el pueblo tiene, la mayoría de los pueblos en el núcleo, lo que es el núcleo urbano, tenéis Sí. infraestructura y entonces es desde un deterioro de paisaje y eso ya impacta a la vida de quien sigue viviendo en el pueblo. Abre la posibilidad de, no sé, son muchos Sí. problemas de limpieza, de riesgos ambientales, Sí. de riesgos... Salubritat, vull Sí, dir. sí, y no lo Sí, sé. per aportar una dada, no sé si eres coneixedora de l'estoc de cases buides en els pobles, però estem al voltant d'un 20% O de sea, cases buides. Val? es mucho. I és un volum Es important. bastante. Claro. Y en el sentido de que, mira, si miramos de una perspectiva positiva, ¿no? Hay bastante hay maneras de Claro, rehabilitarlas. Hay claro. que tener más voluntad Mm, y a lo mejor dar a conocer las posibilidades, que creo que en eso vais, ¿no? Sí, Ahí por pues eso estamos. per això estem així. Per això hem organitzat aquest espai Punt d'Informació, que és un espai informatiu ambulant en el que, a més, pues, convidem a persones a tratar sobre la temàtica i que som un servei que també per estar en xarxes, que és el mitjà més habitual d'avui en dia. I, efectivament, el que estem... fruit d'esto que hem parlat, pues, hem considerat diem, parlar o proposar, diguem, la custòdia immobiliària partint també de l'experiència de la qüestió del territori, que és una forma semblant de procedir per ficar en valor certs aspectes de parcel·les agrícoles o forestals. I en aquest cas el que volem és posar en valor aquestes cases buides que de no estar habitades estan degradant. Ja hem estat conversant en altres ocasions sobre la proposta i m'agradaria un poc que des del teu punt de vista com a experta en l'economia social i arquitecta pogueres fer una valoració de la idea, no sé. Sí, a mí desde que hemos hablado, incluso cuando hablé con la profesora Gemma Fajardo sobre el tema y tal, hemos dicho, mira qué interesante después de este tiempo que ha pasado desde del máster y de haber escrito los artículos y el libro que tenemos, nos vuelve y aparecéis con la propuesta de la custodia inmobiliaria, que es, para mí es una perspectiva muy interesante y factible, principalmente porque, como he dicho al principio, es la tercera pata que va a dar un apoyo y capaz de sostener la propuesta de rehabilitar un patrimonio y que no sea vía compra de propiedades, sino que a partir de la cesión del uso, que sería entonces un poco la estructura para localizar a las personas. La custodia inmobiliaria se puede decir que es una herramienta innovadora en el sentido que, ¿por qué innovador, no? Porque usamos una estrategia que ya existe para el territorio y cambiamos un poco el contexto y añadimos un poco otras cositas. El hecho de añadir otras visiones o sacar del contexto, esto ya es una señal de una innovación, o sea, se utiliza algo que ya existe. Entonces, o sea, la custodia inmobiliaria permitiría movilizar las viviendas vacías a partir de un acuerdo, de un pacto de col·laboració. El mecanisme és semblant al de la masoveria? O sigui, anem a fer una millora de la casa i anem a pactar-la. En tot moment, la propietat sap el que va fer-se en sa casa i manté la propietat. Això permet que la casa no es degrade i inclús
que es millore. Sí, Aleshores, jo penso que és atractiu en aquest sentit perquè la propietat es despreocupa i inclús en una situació transitòria que és bastant habitual, quan hi ha una herència i no se sap què sí, fer, no ens posem d'acord, pues, eh, que menys que mantindre la casa. sí. ¿Val? Y al final un buen mantenimiento es donarle vida. Sí, eso es un ejemplo muy bueno por eso, porque en vez de dejar el patrimonio degradando, hago un acuerdo y en ese sentido podemos tener eso, la figura, y en este caso yo diría una fundación, que es una entidad de la economía social. La economía social, cooperativas, fundaciones y asociaciones son entidades sin ánimo de lucro. O sea, ahí para mí creo que es una clave. O sea, el objetivo del pacto no es el lucro, Exacto. es movilizar viviendas Claro, vacías, claro. rehabilitar y que la gente vulnerable pueda acceder. ¿Por qué la gente vulnerable? Porque eso, se hace la tercera pata, puede hacer la rehabilitación con fondos propios, con fondos públicos, incluso el ayuntamiento puede Claro. ser una parte de la Sí. fundación. ¿Y por qué una fundación? Porque no tiene ánimo de lucro, Mm, porque puede gestionar los recursos económicos públicos y privados y mm. creo que el fundamental tiene un rigor de control económico y fiscal Claro. muy Sí, que li dona transparència. importante y entonces vamos a la transparencia que creo que para las personas propietarias a lo mejor eso vale, una Sí, li cuestión dona de seguretat. seguridad y de confianza, Sí. porque yo creo que la gente puede que tenga miedo por todas las historias que se pasan, ¿no? Pero desde mi perspectiva es una salida viable, ¿sabes? Sí, i a més, a nivell contractual, hi ha formes d'encaixar-ho legalment. Sí, I desde són la ley de contractes- arrendamientos urbanos Claro. y por ahí. Clar. Inclús hi ha formes contractuals que passarien pel registre de la propietat, la qual cosa dona més garantia. Sí, Entonces, i un poc el que has dit és que la idea no és retindre la propietat no. perquè sí, o sigui, la idea és mantindre l'habitatge en condicions de ús Eso es. i que la utilitze qui la tinga que utilitzar. Eso, claro, y durante un tiempo, por ejemplo, para hacer un proyecto como este, tenemos una propiedad que está degradada. Entonces, una persona técnica va a hacer un diagnóstico, Exactamente. eso va a estar registrado, se hace un presupuesto ejecutivo de materiales, entonces hay una determinación del coste de la obra. ¿Por qué? Porque luego en el contrato de cesión, yo te voy a decir, mira, durante un año Claro. hay una carencia y luego de la carencia yo te puedo pagar el alquiler, pero es un alquiler social y entonces gestionado por esta entidad. Nosaltres estàvem plantejant sessions en més llarg termini perquè estem veient que les inversions són Grandes. bastant importants Sí. i aproximadament els números que estaven treballant són que sobre 30.000 euros d'inversió la sessió hauria de ser de 7 anys. Durant 7-8 anys Vale. la renda de lloguer que ha de ser ajustada perquè siga accessible únicament es destina a poder pagar esta Pagar, inversión. claro, claro. Entonces, yo veo, hay casos, ¿no? Pero creo que en Barcelona hay casos, pero son cooperativas de cesión de uso, pero construyeron en suelo En suelo público. claro, allí, Entonces, claro, sí. son experiencias un poco distintas, pero ya nos sirven de base principalmente para el diseño de lo que es el acuerdo, ¿no? ¿Qué partes son importantes? Bueno, una fundación, un propietario y un colectivo necesitado. La cosa és que en els pobles no hi ha tanta disposició de sòl públic. ¿Vale? No, pero en ese caso quiero decir no suelo público, sino que propiedades construidas, ya sean particulares o públicas. Sí. No hace falta el suelo nudo, porque yo no creo, como he dicho al principio, yo creo mucho más en la rehabilitación y reconstrucción de lo que hay, Sí, claro. de que ya sea en un pueblo, en un centro urbano.
Sí, sí, és més Jo- sostenible. Sí, I hi ha un estoc important, com hem dit. sí, y entre lo que genera de impacto ambiental la construcción, me parece, y no sé, a mí los pueblos son pequeñas joyas del territorio, claro, ¿no? claro. Es de tener mucho orgullo de que estén aquí. Claro. Y hay mucha cultura, ¿no? Sí, sí. Y un patrimonio que se pierde historia, se Exacte. pierde la cultura. Exacte. Pues en això estem treballant. Nosaltres com a centre de desenvolupament rural pues, treballem tots aquests aspectes que servisquen en definitiva per millorar la vida dels pobles de la Safor. Sí, me parece muy buena propuesta y feliz de estar aquí, de ser parte de un poquito de eso Pues, y con ganas de ver Sí. el proyecto. pues sí, ara estem arrencant. La primera fase és donar-ho a conèixer i en això estem. I per això Molt bé. t'agraïm molt de que hagis participat en el capítol d'avui del magazín de la custòdia immobiliària. Gràcies. I bé, doncs, molt interessant el que hem tractat, però abans d'acabar m'agradaria fer-te una última pregunta. Si les pares parlaren, què dirien? Hay muchas historias por venir.